Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy vamos para la segunda parte de la prédica, conociendo el Espíritu Santo. Si usted no vio la primera, te recomiendo que vuelvas y vea la primera parte, que de aquí seguimos a la segunda parte, entonces quédate conmigo en este video. Mis amigos queridos, empezamos la otra semana a hablar del Espíritu Santo, ¿ya? Hablamos sobre quién es el Espíritu, qué es el Espíritu de Dios. Hablamos cómo Él puede morar, vivir en nosotros y cómo esto pasó y por qué esto pasó. Después hablamos sobre quién puede recibir el Espíritu Santo y a dónde Él está. Y después hablamos en el cuarto punto qué Él quiere hacer con nosotros, ¿cierto? Hablando mucho de los frutos del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Bueno, quedamos con el quinto punto para hoy. Este quinto punto es súper largo, entonces él se transformó en una prédica sola. Que es la pregunta quizás más popular sobre el Espíritu Santo. Más que preguntar quién Él es o qué Él quiere o cómo puede habitar en nosotros, las personas ya empiezan preguntando ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo actuar en sus dones? ¿Cómo yo puedo entonces frutificar sus frutos en mí? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios que viene a través del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo activar eso en mi vida? ¿Ya? Y sobre eso vamos a hablar hoy, ¿ya? Empezamos con dos textos y hoy vamos a abrir mucho la Biblia, ¿ya? El primer texto es Efesios 5, en el versículo 18, dice así: No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 también, versículo 19 dice, no apaguen el Espíritu. Ya, tenemos aquí un versículo que dice que es posible ser lleno del Espíritu Santo y tenemos otro versículo que dice que es posible que apaguemos el Espíritu Santo. Entonces, quizás nosotros podemos decir, usted puede junto conmigo decir que uno puede estar más o menos lleno del Espíritu. Uno puede estar con él más fuerte en uno o no tan fuerte en uno, ¿ya? Cuando creemos en Jesús, todos reciben el Espíritu Santo, amén, porque es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Pero hay personas que son más llenas del Espíritu y hay personas que son menos llenas del Espíritu. Hay personas que actúan mucho más con el poder y los frutos del Espíritu y hay personas que casi no escuchan la voz de Dios, ¿ya? Y sobre eso yo quiero hablar con ustedes. ¿Por qué esto pasa? ¿Ya? ¿Y cómo vencer eso? ¿Cómo escuchar más la voz de Dios? ¿Cómo tener el Espíritu Santo más activo en nosotros? Yo separé algunos consejos que yo viví a lo largo de estos años. Todos ellos tienen una base bíblica, pero de verdad lo monté con mis experiencias con el Espíritu Santo. Entonces espero que sea de bendición para ti, porque de verdad te quiero ayudar a escuchar la voz de Dios y que el Espíritu Santo te pueda guiar ahí en tu vida, te enseñar, te hacer recordar las palabras de Jesús, que Él te pueda usar también para los dones y la edificación de la iglesia y tantas otras cosas que yo quiero hablar entonces. La pregunta es, ¿cómo ser más lleno del Espíritu Santo entonces? Bueno, la primera cosa que yo pensé que es necesario para ser más lleno del Espíritu Santo es que necesitamos de mucha osadía, de mucha valentía en todas las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, tiene un versículo que me chocó mucho en mi vida porque yo era una persona muy tímida, ¿ya? No me gustaba mucho hablar, principalmente con extraños. Y tenía mucha inseguridad, así, pensaba siempre que Dios no estaba hablando conmigo, que era cosa de mi cabeza y todo.
Y ahí yo leí este versículo que me chocó, que dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Ya? Otras versiones dicen así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de valentía o de coraje o de osadía, al revés de la timidez, pero es la misma interpretación. Lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene todo que ver con osadía, tiene todo que ver con valentía. El Espíritu Santo te va a hablar y tú vas a tener que vencer tu timidez, ¿ya? Entonces, ahí está el primer problema, ¿ya? Uno a veces no es más lleno del Espíritu porque es muy tímido, ¿ya? Porque hay que tener mucha fe, mucho coraje para alcanzar las cosas de Dios. Hay que hablar, hay que vencer la vergüenza, ¿ya? Hay que depender de Dios. La fe está muy conectada a eso, a vencer nuestros miedos y ser valiente, ¿ya? Y eso es necesario para que el Espíritu Santo hable contigo, ¿ya? Tanto, por ejemplo, el Espíritu Santo te va a hablar para orar con alguien. Tú vas a tener que tener valentía para eso. Mucha valentía. O quizás el Espíritu te está hablando para ti mismo, pero te está diciendo, habla con tu amigo allá y habla que quiere conversar y perdónalo, ¿ya? Para perdonar hay que tener mucha fe y mucha osadía, ¿ya? En el Espíritu Santo hay que tener osadía. Este es mi primer consejo. Que ya vamos para el segundo, que tiene que ver con este primero, que está en Romanos, en el versículo 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ya. Es muy simple este. Yo lo nombré así. Para escuchar la voz de Dios, hay que obedecer la voz de Dios. Cuanto más se obedece, más se escucha. Yo ya prediqué sobre eso en mi prédica Marionetas de Dios. Te puedes ver ahí, que hablo mucho sobre obediencia. Pero yo creo mucho en mi vida que cuanto más yo obedezco la voz de Dios, más la voz de Dios es fuerte en mí. Uno piensa que, mira, la Biblia dice que la salvación es de gratis, ¿cierto? Por la gracia, por la fe. Pero escuchar a Dios, tener un ministerio, actuar en el Espíritu Santo, recibir sus frutos, recibir sus dones, tiene un precio. Y el precio es la obediencia. Eso es, nada más que eso. Uno puede quizás intentar decir que obedece a Dios, pero cada uno de nosotros sabe cuando estamos obedeciendo y cuando no estamos. Un testimonio que yo siempre cuento es que unos 7 años atrás, cuando yo empecé a entender las cosas del Espíritu Santo, percibí que todos en mi vuelta escuchaban la voz de Dios, menos yo. Y me quedé muy, enojada con eso, ¿ya? Y ahí yo fui a orar, pregunté a Dios por qué eso pasaba conmigo y no pasaba con los otros, porque yo oraba, tenía mi devocional, tenía mi lectura de Biblia, pero yo no escuchaba la voz de Dios. No como los otros, no tan constante. A veces sí, pero no constante. Y ahí el Señor, el Espíritu Santo me dijo, pero yo te hablo, Ana. Yo me quedé así, ¿cómo yo me habla? Sí, yo te hablo, pero todas las veces que yo te hablo, tú hablas así. Esta es cosa de mi corazón, no voy a hacer, tengo vergüenza. Y ahí el Espíritu Santo me empezó a recordar de todas estas situaciones donde yo di excusas para no obedecer su voz, porque tenía vergüenza de hablar o porque no creía en Dios y a veces no creía ni en mí misma, ¿ya? Y bueno, esto tiene que ver con el punto 1 de la valentía, ¿ya? Pero tiene que ver también con tú tienes que simplemente obedecer a Dios. Si Dios te está dando un comando, es porque es el mejor, ¿ya? Si tú quieres valorar la voz de Dios, tú tienes que obedecer. Y lo siento decir eso,
Pero Dios no va a hablar otra cosa una nueva cosa, hasta que usted obedezca la última. Dios va a quedar repitiendo hasta que usted obedezca, ¿ya? Por ejemplo, una vez yo recibí en un periodo de 6 meses una palabra de 3 profetas distintos de que Dios quería sacar la inseguridad de mi corazón. Cuando tú recibes una palabra una vez, ok. La segunda, la misma cosa. Pero si tú recibes 3 veces la misma palabra, chicos, esto quiere decir mucha rebeldía, ¿ya? Quiere decir que Dios ya está queriendo sanarte de eso y tú no estás dejando, ¿ya? Hasta que yo enfrenté mis miedos y creo que estoy en el avance de vencer la inseguridad, la timidez, ¿ya? Esto, y Dios empezó repitiendo la misma cosa hasta que yo obedecí y ahora pude avanzar para otras palabras nuevas, ¿ya? El tercer consejo es estudiar la Biblia. En Juan 14:26, Jesús dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Bueno, Jesús está aquí enseñando sobre el Espíritu Santo y le está diciendo así: el Espíritu Santo va a recordar toda la verdad, todas las palabras que he dicho. Ahora te pregunto una pregunta súper básica. ¿Te recordar de qué si tú no lees la Biblia? ¿Ya? ¿Qué palabras de Jesús tú vas a recordar si tú no recuerdas, si tú no lees ninguna? ¿Ya? Y ahora, no estoy ni hablando solo de leer, pero estoy hablando de estudiar, ¿ya? Estoy hablando de que usted tenga un cuaderno donde tú anota, escribe ahí tus preguntas sobre la Biblia, tus preguntas sobre Dios, las cosas que entendiste sobre Dios. Esto es estudiar. Solo leer la Biblia, a veces empezamos a leer la Biblia y ahí leemos como 3 capítulos y ya estamos en el tercero y pensamos, ¿qué leí mismo? Porque leímos automático, ¿cierto? Pero si escribimos, si preguntamos, si leemos otros libros para ayudar a entender la Biblia, si pesquisamos prédicas también, ahí vamos a recordar de las palabras de Jesús. Esto es súper importante, ¿ya? Mucha gente piensa que el Espíritu, para ser usado por el Espíritu, es solo ser pentecostal. Es solo decir cosas aleatorias y gritar bien alto. Y esto no es verdad, chicos. Jesús era completamente lleno del Espíritu Santo y él no actuaba así, ¿ya? Él tenía mucha sabiduría de las palabras. Él recordaba de muchas palabras que Dios hablaba, del Torá también, que era la Biblia de los judíos en la época. Él siempre estaba enseñando los versículos de nuevo, ya interpretando la Biblia. Él tenía momentos donde él era así como bien pentecostal como conocíamos, pero también tenía momentos donde él era súper bíblico, súper de la enseñanza, ya. Y hay como ser de los dos, amén. Hay como ser lleno del Espíritu y lleno de la palabra. El Espíritu Santo quiere que tú seas lleno de la palabra, ¿ya? Y la palabra te va a enseñar a ser lleno del Espíritu Santo. Uno sin el otro no es posible, ¿ya? Entonces es eso, ¿ya? Estudie la Biblia para escuchar más la voz de Dios. El otro consejo que quiero dejarte es el cuarto consejo. Está en Hebreos 10. El versículo 15 al 22 dice así: también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo, Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir,
a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Hasta aquí está bien. ¿Qué el apóstol Pablo está diciendo aquí? O sea, creemos, porque no sabemos 100% quién es el autor de Hebreos, pero creemos que es Pablo. Le está diciendo así que cuando Jesús se murió en la cruz, dice la palabra que el velo se rasgó, o la cortina se rasgó del santísimo lugar. Es lo que este texto está hablando. El lugar santísimo era un lugar de la iglesia en el tiempo que quedaba la presencia de Dios. Y solo ahí tenía la presencia de Dios, y solo un sacerdote una vez al año, podía entrar en la presencia de Dios. Cuando Jesús muere en nuestro lugar, Él rasga esta cortina y no existe más este lugar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, ¿ya? La presencia de Dios empieza a vivir en nosotros. Yo ya expliqué eso en la otra palabra. Esto quiere decir, chicos, que el Espíritu Santo quiere una relación de intimidad contigo, ¿ya? Entonces mi consejo ahora es, mi cuarto consejo es, no tercerice tu relación con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que usted no necesita siempre de un profeta para venir a hablar las profecías de Dios. Usted no necesita que tu pastor siempre vaya a orar por ti para que tú escuches la voz de Dios. Usted puede y debe buscar a Dios en su casa, en tu corazón, con tu relación con Dios. Dios puede hablar directamente contigo. Ya, no estoy diciendo aquí, quiero abrir un paréntesis, que usted no debe congregar en la iglesia. Esta es otra cosa. Debemos congregar en la iglesia porque el Espíritu Santo quiere que estemos unidos en el cuerpo de Cristo. Pero usted va a la iglesia para servir a tus hermanos y cultuar a Dios, no para recibir algo que tú puedes recibir en tu casa, ¿ya? Amén. Que en el culto usted reciba, pero reciba cosas que tú ya estás hablando con Dios en tu secreto. ¿Ya? No es que tú no puedes escuchar de los otros, debes escuchar, somos muy bendecidos, pero no sea dependiente de eso. El Espíritu Santo vive en ti y puede hablar directo contigo. Y con eso quiero hablar bien rapidito de eso, que mucha gente quiere coleccionar palabras proféticas, ¿ya? Y piensa, yo tengo todos estos profetas que oran por mí, y va a la iglesia buscando a los profetas para que oren por él, para que reciba las profecías. Tiene mucha gente que hace eso. Y esto está errado, ¿ya? Esto está mal, porque nosotros no tenemos intermediarios para acceder a la presencia de Dios. No necesitamos de terceros para escuchar la voz del Espíritu. Amén. El Espíritu vive en nosotros. Podemos ser más llenos, menos llenos. Necesitamos de ayuda de nuestros pastores, líderes para nos ayudar en nuestra caminada. Pero tenemos todas las condiciones de escuchar la voz de Dios. Entonces, chicos, que la profecía venga en tu vida para confirmar aquello que Dios ya está hablando contigo. ¿Ya? Yo hice eso con Dios. Cuando descubrí eso, yo dije, Dios, no necesita más enviarme profetas, ¿ya? Envíeme a ellos para que confirmen lo que tú estás hablando conmigo, porque mi corazón es engañoso mismo. Yo necesito de mis hermanos. Pero habla primero conmigo, porque yo sé que puedo escuchar tu voz. Entonces, que tú no seas un coleccionador de profecías, ¿ya? Pero que entienda que Dios quiere hablar contigo. El quinto consejo está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 a 7. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Ya? Este capítulo habla solo prácticamente de los dones del Espíritu,
Te recomiendo que lea todo. Ya lo cité en la otra prédica. Y con eso mi sexto consejo es: no juzgue a los otros, ¿ya? Bueno, usted ve que el espíritu tiene diversas maneras de manifestarse y es para el bien de todos, del cuerpo, de la iglesia. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo, que soy una persona más tímida, probablemente el Espíritu Santo va a venir de una forma más suave, más calladita. Pero esto no quiere decir que mi hermanita, que habla mucho y todo, y ahí el Espíritu Santo viene para ella y ella empieza a gritar y orar en lenguas y todo. Yo no puedo decir que lo que ella está viviendo no es verdadero, porque el Espíritu Santo es diferente en mí y en ella, pero es para el bien de la comunidad. A veces el Espíritu Santo va a actuar de una manera muy sencillita, ¿ya? Pero a veces va a descer fuego del cielo y va a ser un ¿sabes? Y tú tienes que respetar eso. Respeta a tu hermano, ¿ya? El Espíritu Santo actúa de diversas maneras. Ay, pero, pastora, ¿y si se están haciendo el show en la iglesia del Espíritu, no sé qué, están fingiendo, no sé, no sé? Bueno, ahí ores, hables con tu pastor de la iglesia y el pastor tiene autoridad para discernir qué está pasando y él va a resolver. Pero tú no tienes que juzgar a nadie, ¿ya? Dios puede usar de la más señorita pentecostal zapatilla de fuego hasta el joven que es lleno de tatuaje y habla bien bajito y bien calmo del espíritu, ¿ya? No juzgue a los otros. Y entonces ya vamos para el mismo texto, pero otro versículo, 1 Corintios 12:11, y quiero compartir este otro consejo, que es: no ponga límites en el Espíritu Santo. En el 11 dice: todo eso lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Por mucho tiempo yo pensé, por ejemplo, que Dios solo podría hablar con profetas, ¿ya? Yo pensaba eso. Y Dios a lo largo de los tiempos me empezó a enseñar que no. Yo ya revelé de cosas que yo no sabía, que fue Dios que me habló para hablar para otra persona, ¿ya? Esto quiere decir, y lo que Dios me habló, es que para Dios no hay límites, ¿ya? Si Él te quiere usar con profecía, Él te va a usar con profecía. Si Él quiere te usar por la palabra, Él te va a usar por la palabra. Si Él te quiere usar por las lenguas, te va a usar por las lenguas. Y no pongas límites, ¿ya? No pienses que eso no es para ti, ¿ya? Pero como dice ese texto, busque los mejores dones para ti. Pida al Espíritu Santo, ¿ya? Y Él va a distribuir sus dones según Él quiere y cuando Él quiere. Los dones no son para nosotros, los dones son para la edificación de la iglesia, ¿ya? Entonces, que nuestra iglesia sea una iglesia profética, ¿amén? En el sentido de que es una iglesia donde todos escuchan la voz de Dios. Y esto yo creo que es para todos, porque yo creo que el Espíritu Santo es para todos, ¿ya? De los 5 ministerios, hablamos otro día quizás, pregúntenle al pastor. Pero yo creo que este espíritu de hablar de las cosas de Dios, de las cosas profundas de Dios que hablamos en la otra prédica, es para todos. Amén. Todos que quieran. El penúltimo consejo es, yo llamé de método llegando en la humildad. Yo hablé de este nombre porque el pastor Luciano Subirá dice mucho para que cuando oremos por alguien, hablando de las cosas de Dios, o prediquemos, o todas las veces que vamos a actuar en el Espíritu Santo, que lleguemos con humildad en la vida de la persona. En Mateos 10, versículos 19, 20, dice así: pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen,
sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Sabes qué? Cuando nosotros vamos a orar con alguien o hablar, predicar a alguien dentro o fuera de la iglesia, tenemos mucho miedo de no hablar las cosas que Dios quiere que nosotros hablemos, ¿cierto? Y muchas veces este miedo nos congela y no hablamos nada. Y ahí volvemos al punto 1, ¿cierto? Pero no debemos hacer eso y debemos tener la seguridad de que es el Espíritu Santo que habla en nosotros. Pero al mismo tiempo que no debemos ser tímidos, también no debemos ser arrogantes, ¿ya? Entonces hable siempre de las cosas de Dios, pero hable con humildad, ¿ya? No necesitas gritar y decir, así dice el Señor, no sé qué decir. Dios te puede conducir a eso, ¿ya? No estoy diciendo que esto no puede pasar, pero quizás ore de una manera más sencilla, principalmente al inicio, para que tú ganes confianza de hablar de las cosas de Dios. Cuanto más tú haces, más clarito queda. Entonces, cuando tú vas a orar por alguien y ves alguna cosa, Dios te muestra alguna cosa, tú puedes hablar a la persona así, mira, yo creo que Dios me está mostrando tal cosa. ¿Hace sentido para ti? Pregunta a la persona. ¿Sabes? Tú no necesitas llegar ya porque así dice el Señor, que eso va a pasar y todo, ¿qué? ¿Sabes? Yo veo mucho más confusión en las profecías, en la interpretación de la profecía, de que en la profecía de hecho. A veces uno ve una cosa, por ejemplo, ve un corazón con espinos, ¿ya? Y ahí en vez de la persona decir, cuando está orando por la otra, decir, mira, yo veo en tu vida un corazón lleno de espinos, la persona dice, porque Dios me está revelando que algo te está oprimiendo, y ahí la persona empieza a interpretar quizás cosas que no son, ¿ya? Pero hable directamente lo que Dios te está mostrando, con toda la humildad, que sé que usted va a ganar confianza y claridad en tu ministerio, ya en la voz de Dios. Y el último consejo está en el texto de Efesios 4:30, que dice así: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con cual fueron sellados para el día de la redención. Mi último punto sobre ser más lleno del Espíritu es que al final el Espíritu Santo quiere hacer de ti un santo también. Esto quiere decir que Él va te conducir quizás por momentos difíciles, tú vas a pasar por pruebas, pero eso es para que tú te cambies en alguien más santo, alguien más como Él. Es así que son generados sus frutos en nosotros. En el contexto de este texto está hablando de un montón de cosas que nosotros hacemos malas, que pueden entristecer el espíritu, como en otras versiones habla en este versículo. Habla de conversación obscena, habla de irarse, habla de mentir, ¿ya? Y toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia, toda la forma de malicia entristecen el Espíritu Santo. Y lo que Él quiere es justamente al contrario, al revés de eso. Él quiere te conducir para que tú tengas más amor, más paz, más tranquilidad, para que tú tengas mucha paciencia con los otros, para que usted perdone a los otros, para que usted tenga dominio de tus emociones y todo más. Entonces, todo eso, además de sus cosas miraculosas, el Espíritu Santo quiere nos cambiar en santos como Él. Amén. Bueno, chicos, yo quiero cerrar diciendo que el Espíritu Santo, más que te usar, Él quiere caminar contigo. Él quiere compartir de las cosas de Dios contigo. Él quiere un relacionamiento contigo. Si Él te quiere usar, es porque te usando, Él va creciendo en el relacionamiento contigo. Es como un papá, por ejemplo, que tiene una mercenaría de las maderas, ¿cierto? Construir y todo. Y él enseña al hijo a hacer las cosas ahí.
Y no es porque el hijo lo va a hacer bien, el hijo chico probablemente lo va a hacer mal, pero es que cuando el padre y el hijo se sientan para construir una cosa juntos, ellos tienen un tiempo juntos. Tienen un tiempo después cuando van a conversar, cuando van a comer, tienen un tiempo cuando van a construir algo juntos. Y el Espíritu Santo, cuando Él te usa, Él quiere de verdad construir algo junto contigo. Él quiere tu compañía, Él quiere usted más de lo que tú puedes hacer. Ya, esta es la verdad. Pero entonces te quiero incentivar para que tú seas lleno del Espíritu Santo, que tú busques los mejores dones, que tú entiendas los procesos del Espíritu Santo, que Él pueda ser tu mejor amigo, que Él te pueda guiar en todas las cosas, que Él pueda generar sus frutos en ti. Amén. Y hacer de ti un santo como Él. Hasta que nuestro Jesús vuelva. Amén, chicos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra hermosa que me dice, Señor, que esto sea como una planta que crece en el corazón de nuestra iglesia, Dios. Que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo en todas sus áreas, tanto en la parte profética, cuanto en la parte de la palabra, cuanto en la parte que estamos buscando el mejor para nuestra iglesia, hasta la vuelta de Jesús. Que vivamos todo lo que el Espíritu Santo tiene personalmente y como iglesia, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Chicos, fue muy bacano estar con ustedes estas 2 semanas. Espero que sea de bendición. Entonces comparte este video y un gran abrazo para todos ustedes.